Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1 2024. Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1 en su temporada El Despertar. En este tercer capítulo vamos a mirar un aspecto del despertar que es en la fase del sueño de los incautos. En esa parte es como la parte más amplia donde el soñador se siente expandido en un mundo donde los horizontes parecen infinitos. En cada horizonte infinito se percibe como una parte del ser que sabe que se puede expandir en el deseo de disfrutar de esos paisajes expandidos, pero también hay una cosa que lo atrae, que es el asunto del poder. El poder es una de las cosas que dice, para poder llegar hasta ese horizonte, tengo que tener algo, un medio, para obtener ese poder. Entonces, en toda la historia del sueño, de la historia de la humanidad, los que han querido ese poder básicamente utilizan en sus recursos del sueño el sometimiento. Y uno de los sometimientos más profundos para este poder realizarse significa obtener poder a partir de algo externo. Entonces, la idea de esclavitud, la idea de prisión, la idea de tomar riqueza de otra parte para sí mismo, es una muestra efectiva de que el sueño sigue siendo un sueño de carencia. Y toda la humanidad de alguna manera participa de ese sueño de carencia porque todo el mundo de alguna manera reconstruye una narrativa para poder tener el sueño al alcance de la mano, y la esclavitud es una forma de ingresar a obtener lo que uno se quiere ver en libertad. Entonces la esclavitud está directamente ligada con la libertad. Solo que vemos que para nosotros obtener algo necesitamos sacrificar algo. Entonces la prisión, el primer término de la prisión, para poder hacer este punto del dónde está el soñador en el proceso del despertar, es que ya elige una dualidad permanente. Para poder tener, tengo que sacrificar. Para poder ser libre, me tengo que esclavizar. Para poder amar, tengo que dejar de amar. Entonces, en esa parte el mundo se estabiliza y se amplía. Entonces, como esa relación es casi parte del juego de las dualidades, y la dualidad es un efecto de una causa que no conocemos cuál es, que es el soñar, y no sabemos qué estamos soñando, desde dónde. Entonces, vemos los efectos de dualidad. Bien, mal, día, noche, femenino, masculino. Entonces, en ese punto del sacrificio, el primer aspecto que vamos a revisar en la amplitud de esa libertad se llama la prisión. Todos, en el mundo de la matriz del sueño, tienen una creencia absoluta. Es ciega y es la que dirige la fuerza de sus voluntades. Toda idea que sea hacia afuera del ser es una pauta de conducta. Es para obedecer las fuerzas del programa absoluto a los incautos. Son la humanidad creyente. Todas las creencias se basan en esto. La bondad y la maldad son sus líneas extremas. Sirven para poder obedecer a la ley del mundo. Los creyentes sirven a una voz externa. Están esperando a oírla más alto. Los creyentes siguen siendo los que están esperando a que una luz de la verdad les recuerde de qué es lo que hay que despertar, y no lo saben. Ellos son los que alimentan a los que siguen provocando ignorancia. Aunque sea intuitiva, a estas alturas del despertar, ellos solo la reconocen de afuera. Entonces, aparece un recuerdo al despertar que ahí puede ser la motivación. Aún así,
sigue siendo la creencia la que tiene también el poder de abrir el Mar Rojo y cruzar, con la fuerza de la libertad, liberarse de la esclavitud de Egipto y llegar al despertar. Vamos a ver entonces quiénes son los que están en la configuración de este escenario, de esta gran obra y en esta gran prisión, porque al fin y al cabo recordemos que es un sueño, pero en parte para que el sueño realmente tenga los visos de realidad necesitamos empezar a mostrar por dónde son los cierres del punto límite del sueño que cada uno quiere. Una persona quiere ir a la luna y para que esa persona pueda llegar a la luna necesita pasar por un montón de filtros, conocimientos, evaluaciones, casi que es un ser superdotado. Entonces hay un perfil del ser humano superdotado para llegar a los sueños más imposibles. Luego ese sueño se va abriendo y el resto de seres van llegando y van entrando al sueño. Algún día la humanidad viajará a la luna. Lo que necesitamos entender es que en la parte de los límites hay procesos estructurados, pensados, a veces se llama conspirativos, para que los portales de salida a la prisión tengan una regulación de tal forma que la prisión parezca ser eterna. Entonces ahí es donde la parte del sueño se pone más interesante, porque la mente del ser, cada ser humano, cada parte del alma, en el fondo se percibe infinita. Entonces ahí es donde empezamos a descubrir los puntos en común de lo que la ciencia dice, de lo que dice también la religión, de lo que dice también la tecnología, las creencias, las costumbres históricas, la naturaleza del tiempo, en el vivir consciente e inconscientemente en este mundo, de pensar que esto es real. Todas estas cosas tienen una respuesta en los barrotes de esta celda. Y la respuesta no se ve porque la médula donde está interiorizado el pensamiento de esa célula se ve lo concreto de la realidad del sueño. Y es las partes donde el mundo nunca te va a mostrar que esto es insustancial. Entonces, cuando llegamos a una ciencia más purificada, como la ciencia cuántica, o lo que mostró la teoría del átomo, es que nada realmente es concreto porque todo es espacio vacío. Y ahí es donde estamos llegando a un conocimiento que está volviendo en esta prisión trastabillar la realidad. Para que la realidad se sostenga, entonces aparece otro sueño más denso para poder llegar a un punto en equilibrar la falta de libertad en la idea de que esto es libre. En la próxima narrativa se va a hablar de qué tipo de provocador estamos hablando, porque nosotros no podemos darle un juicio a ningún ser humano, sino a ciertas fases del comportamiento humano que están mostrando que parecen que son reales los que hacen ese tipo de afectaciones y desequilibrios sociales. Lo miramos en el siguiente documental. Los provocadores. Aquellos que creen que engañando obtienen el mundo, no caen en cuenta de que el mundo es la proyección de esa intención, ser engañados. Creer en el engaño hace del poder del soñador un pobre hilo de historias y opaca en ello más historias, creando fases profundas de un poder que se basa en el dormir. El poder del dormir tiene una frecuencia de miedo tan alta que cualquier atisbo con despertar se vuelve una ley de amenaza. La naturaleza de los provocadores usualmente trabaja detrás de bambalinas. Es la obra de teatro del sueño. Esta obra contiene los actores, guionistas, directores, pero hay uno que es el protagonista. Y la obra sería algo como: para que cualquier provocación se justifique, hay un actor. Hay un provocado y un provocador.
Se puede decir esto. Evidentemente, cuando se muestra la verdad de todo este teatro, se reacciona como si fuera el gran engaño. Por eso es difícil comprobarle, pues algunos se encaprichan con ese papel y el poder en la verdad, en el engaño. Los custodios son de alguna manera los que han logrado llegar por linaje genético, por linaje de realeza, a un control sobre el reinado de este castillo infinito que es la historia de la Tierra. Y muchas de las líneas genéticas que tienen el poder de este mundo casi siempre son de ancestros de realezas desde la prehistoria conocida, desde Babilonia, Roma, siguen siendo los mismos reyes, y esos reyes siguen siendo los mismos políticos, y esos políticos siguen siendo los mismos presidentes, y es una gama de cosas. Cuando una sociedad abre otra puerta al nivel de lo que es la real humanidad, que es la que está puesta al servicio de los custodios, es donde la historia empieza a cambiar. Como esto es un sueño del despertar conciencia en uno y ser libre de elegir la vida, porque la única forma que uno descubre que el sueño es real es viviendo, no muriendo. En esta fase de transición, los límites de ese sueño se vuelven tan agudos que muchas veces es una historia que ha pasado en la humanidad muy cruel. Esa historia la estamos pasando, el siglo XX fue una muestra perfecta de eso, pero ahora es otro nivel de amor y de tolerancia. Entonces estamos viendo que ya es otra respuesta que queremos vivir. Por lo tanto, los extremos de las otras fases que no son amor y tolerancia están pidiendo a gritos que esos custodios ya no tienen el poder de ordenar cómo quieren dirigir el pensamiento del mundo. Aún así, están los inversionistas. Los inversionistas son los que colocan todo su poder para que la realidad de este mundo se mantenga firme. Y es por todos los lados cualquier distracción que genere el vicio de estar aquí. Ese vicio tiene todas las formas del mundo. A veces no parecen vicios sino virtudes, pero termina siendo una forma de entrampar la mente a algo que todavía sigue manteniendo el límite en la mente. Y en ciertos aspectos, las mentes están dándole poder para que los inversionistas los dominen. Nosotros somos los que les damos energía a los que tienen esa inversión sobre nosotros. Y eso es en todas las formas que exista. Hay elementos que son tan aparentemente sacros que termina uno pensando que su alma si no la coloca y la pierde. Pero ahí ya perdió fuerza, atención y la conciencia. Hay elementos que son aparentemente de mayor beneficio que terminan siendo quitando el beneficio. Entonces esos elementos duales, como lo empezamos a mirar en este primer momento del capítulo, esa dualidad siempre es la vigente en el ámbito de donde se plantea que la libertad es opresión. Y es la zona más difícil de entender porque para el cuarto capítulo eso es inevitable llegar allí. Hay que darse cuenta que hay un momento en que uno está en la versión invertida de lo que realmente ofrece el despertar, que es estar libre del miedo del sueño. El tercer aspecto de estos personajes del cerco mental son los porteros, los que llamaríamos los que no dejan que pase uno al otro lado. Son visibles e invisibles. Son las culturas tradicionales, son las formas de moral tradicionales. Esas formas de moral siempre van a crear condiciones a una parte singularizada de la mente para poder siempre establecerse como una red cultural que realmente no está despertando una expansión de conciencia en la verdad de que cada ser tiene algo que aportarle a la libertad de ser mismo. Y eso no genera una amenaza, sino al contrario, eso genera una esperanza inclusive para los porteros, porque la gente que está en la portería piensa que si no cumple en su papel
no representan el poder que tienen y por lo general son más aplicadores de poder que los mismos que mantienen el poder. Los que están custodiando sus bandos medios abusan del poder porque con eso los hace pensar que tienen en sus manos al mundo. Y eso pasa en todas las instancias culturales, sociales, inclusive en las más académicas y más altas. Uno piensa que en la gran universidad el asunto es eminentemente intelectual o científico y no, en el fondo es puro poder. Entonces cuando el poder todavía siga siendo algo que nos atraiga, no vamos a permitir que las fases del despertar sean nutricias para que la ciencia y la verdad despierten el espíritu del despertar, que es lo que estamos de alguna manera viendo para que la humanidad se dé cuenta de que siempre se ha buscado a sí misma dormir. Y esto es justamente para la conciencia del uno, despertar. Y la última fase, como siempre, es la generalidad de la vida en el planeta. Esta fase es la de los que son conducidos, la de las ovejas, la fase de las ovejas. En el término, digamos, productivo, las ovejas son un término peyorativo. Digamos que en el término espiritual, las ovejas son como los corderos que cuida el pastor, pero eso es otro tema que se mirará más adelante. Lo que necesitamos mirar es que todas estas ovejas son partes de la granja, que llamaban muchos de los escritores de la conspiración la granja, y la granja está sometida a un principio elemental, a mantener el alimento básico para que el cuerpo esté produciendo. Ese es básicamente un concepto de control sobre el cuerpo y tener la mente tan distraída que no más piense que es un cuerpo. Entonces, cuando tenemos la mente metida que somos un cuerpo y nada más que un cuerpo, vivimos para comer, para dormir y para tener cosas, para el cuerpo. Esa parte es tan clara en la cantidad de mentalidades, inclusive la ciencia lo respalda, porque toda la escala del conocimiento va para definir que nosotros somos un cuerpo, que no hay forma de escaparse de que uno no sea simplemente un cuerpo, sino otra cosa más que domine el cuerpo. Entonces hay niveles de los conocimientos del ser que sí pueden liberarse del cuerpo, pero casi siempre a costa de la muerte. Ese es el punto final de este cerco tan complejo de lo que es la prisión. La prisión apunta hacia ese último nivel que acabamos de mencionar, pero realmente ese no es el fin del ser, porque el ser está soñando con esa parte, y el soñador, en esa parte tan amplia del sueño, su infinito ser todavía está recordando que es mucho más grande que la muerte. Por eso, al final nosotros estamos desligándonos de lo que nos conecta al candado del sueño y la muerte. Les agradezco de todo corazón y de toda razón este programa. Espero que la pasen muy bien.